Lo acabas de leer. Un pasaje de Marco Aurelio, quizás. O una lección de Epicteto sobre la dicotomía del control. Y algo dentro de ti hace clic. Sientes una oleada de claridad, una profunda inspiración. Claro, piensas, puedo hacer esto. Hoy voy a ser diferente. Hoy voy a ser más paciente. Hoy voy a recordar que los eventos externos no pueden dañarme, solo mis juicios sobre ellos. Sales al mundo sintiéndote como un filósofo en ciernes, con una nueva armadura de serenidad. Te subes a tu coche para ir al trabajo. Te sientes calmado, centrado. Y entonces sucede. Otro conductor, sin señalizar, se cruza bruscamente en tu carril, obligándote a frenar de golpe. El coche de atrás te pita. Tu corazón da un vuelco y se dispara. Y en esa fracción de segundo, todo tu noble plan, toda tu inspiración filosófica, se desvanece como el humo. La calma es reemplazada por una oleada de adrenalina. La paciencia es aniquilada por un nudo de ira que sube por tu garganta. Tocas el claxon con fuerza. Gritas un insulto dentro de tu coche que nadie más oye, pero que resuena en tus oídos. Tu cuerpo está tenso, tu mandíbula apretada, tu mente inundada de juicios furiosos sobre el idiota que casi te choca y el otro idiota que te pita. Y luego, unos minutos después, cuando el pulso empieza a bajar y el tráfico sigue su curso, llega la segunda ola de la emoción, una que a menudo es peor que la primera, la vergüenza, la autocrítica. La voz en tu cabeza empieza su monólogo. ¿En serio? ¿5 minutos? No has durado ni 5 minutos. Toda esa inspiración, toda esa sabiduría, y a la primera pequeña prueba, actúas exactamente igual que siempre. ¿Quién te crees que eres? ¿Un filósofo? Eres un farsante. Un hipócrita. Y finalmente, llega a la conclusión más desoladora y paralizante de todas. Esto no es para mí. Yo no sirvo para esto. Nunca voy a cambiar. Si esta historia te suena remotamente familiar, no estás solo. Es la experiencia de casi todas las personas que han intentado, con honestidad y sinceridad, mejorar su carácter. Es el ciclo agotador de la inspiración, el fracaso y el autodesprecio. Y este ciclo es la razón número 1 por la que la gente abandona el camino del crecimiento personal. Porque hemos puesto el listón, la vara con la que nos medimos, en un lugar imposible e inhumano. Pero, ¿y si el problema no fuera tu falta de voluntad o tu carácter defectuoso? ¿Y si el problema fuera el objetivo que te has marcado? ¿Y si fallar, como acabas de hacerlo en este ejemplo, no fuera una prueba de tu fracaso, sino una parte necesaria e incluso valiosa del camino? Hoy vamos a desmantelar el mayor obstáculo para la automejora, la tiranía de la perfección. Voy a liberarte de la carga de tener que ser un sabio estoico perfecto de la noche a la mañana. Y te presentaré un concepto mucho más amable, realista y, en última instancia, mucho más poderoso, el de Procopton, el estudiante que está, simplemente, en el camino. La razón por la que nos sentimos tan fracasados después de un contratiempo como el del atasco de tráfico es porque nos estamos midiendo contra un ideal imposible. En el corazón de la filosofía estoica, y de muchas otras filosofías, existe la figura del sabio. El sabio estoico es un arquetipo, un ideal teórico. Es el ser humano perfectamente racional. El sabio nunca se enfada por un insulto, nunca siente ansiedad por el futuro, nunca actúa en contra de la razón. Es inmune a la desgracia y completamente dueño de su mente. En resumen, es perfecto. Y, como admitían los propios estoicos, es tan raro como el ave fénix. Algunos, como Séneca, incluso dudaban de que un ser humano así hubiera existido jamás. Ahora, imagina que decides aprender a escalar. Vas a la base de una montaña y, en lugar de mirar los primeros agarres a unos metros del suelo, fijas tu vista a la cima, a 8.000 metros de altura, y te dices a ti mismo, mi única medida del éxito es estar ya allí arriba. Cada paso que das, cada metro que avanzas, te parece insignificante. Te resbalas una vez, caes 2 metros, y tu conclusión inmediata es, no estoy en la cima, por lo tanto, soy un fracasado. Esto de escalar no es para mí. Es una estrategia de aprendizaje absurda y completamente desmotivadora. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos con nuestro crecimiento personal. Nos comparamos con el sabio, con la cima inalcanzable de la perfección. Y cada vez que cometemos un error, cada vez que una emoción nos desborda, lo interpretamos no como un resbalón normal en la escalada, sino como la prueba definitiva de que nunca llegaremos a la cima. Nos sentamos al pie de la montaña, derrotados por nuestro propio estándar imposible. El perfeccionismo es el veneno que se disfraza de virtud.
Creemos que al exigirnos la perfección, nos estamos empujando a ser mejores. Pero en la práctica, lo que hace es paralizarnos. El miedo a no alcanzar ese estándar perfecto a menudo nos impide siquiera intentarlo. Y aquí es donde los estoicos, especialmente Epicteto, nos ofrecen una de sus ideas más prácticas, compasivas y profundamente liberadoras. Nos presentan una figura completamente diferente con la que identificarnos. No el sabio que ha llegado a la cima, sino el procopton. Procopton es una palabra griega que se traduce como el que progresa, el que avanza. Es el estudiante, el aprendiz, el escalador que no se obsesiona con la cima, sino que se enfoca en el siguiente agarre. Para el procopton, el objetivo no es la perfección, sino el progreso. El juego no es ser un sabio, sino avanzar en el camino. Esta idea lo cambia todo. Destruye la tiranía de la perfección y la reemplaza por la amable disciplina del esfuerzo constante. Te libera de la carga de tener que ser perfecto hoy y te da una nueva misión, mucho más alcanzable y motivadora. Ser, simplemente, un poco mejor, un poco más consciente, un poco más sabio de lo que fuiste ayer. Hemos conocido al Procopton, el estudiante en el camino. Pero esto nos deja con una pregunta. Si no debemos aspirar a ser el sabio perfecto, ¿qué papel juega entonces ese ideal? ¿Debemos simplemente olvidarlo y conformarnos con la mediocridad? La respuesta de los estoicos es un rotundo no. El sabio sigue siendo crucial, pero debemos entender su verdadera función. Y la mejor manera de hacerlo es con una metáfora, la del marinero y la estrella polar. Imagina que eres un marinero en la antigüedad. Estás en medio de un océano inmenso y a menudo oscuro, en un pequeño barco de madera. Tu barco es tu carácter. El mar es la vida, con sus tormentas impredecibles, sus vientos cambiantes y sus momentos de calma. En medio de la noche, tu única guía fiable, tu única constante, es la estrella polar. No se mueve. Siempre está ahí, en el mismo lugar, indicándote dónde está el norte. El sabio estoico es esa estrella polar. Es el ideal fijo y perfecto de la razón y la virtud. Ahora, aquí está el punto clave, la idea que lo cambia todo. ¿Cuál es el objetivo del marinero? ¿Es, acaso, navegar su pequeño barco de madera hasta la estrella? ¿Es su meta llegar físicamente a esa bola de gas incandescente que se encuentra a trillones de kilómetros de distancia? Por supuesto que no. Sería un objetivo absurdo y suicida. El marinero que intentara eso se perdería para siempre. El propósito de la estrella polar no es ser un destino, es ser una guía. El marinero usa la estrella para orientar su rumbo, para saber si va en la dirección correcta. Cuando una tormenta lo desvía, mira a la estrella para saber cómo ajustar el timón y volver al camino. Su trabajo no está en el cielo, intentando alcanzar la perfección de la estrella. Su trabajo está aquí, en la cubierta de su barco, manejando las velas y el timón, lidiando con las olas reales, momento a momento. Así es como debemos usar el ideal del sabio. No como un destino que nos frustra por su lejanía, sino como una herramienta de navegación para nuestras decisiones diarias. Cuando te enfrentas a un desafío, miras a la estrella del sabio y te preguntas, ¿qué haría una persona perfectamente sabia, justa y valiente en esta situación? La respuesta te da tu rumbo. Y entonces, inmediatamente después, vuelves tu atención a tu barco, a tus propias acciones, aquí y ahora, e intentas, con tus limitadas y humanas habilidades de marinero aprendiz, ajustar el timón 1 milímetro en esa dirección. Tu trabajo es el esfuerzo, el ajuste, la corrección constante. Esto redefine por completo lo que significa ser un filósofo, un practicante del estoicismo. El buen marinero no es el que nunca se desvíe del curso. Las tormentas siempre lo desviarán. El buen marinero es el que se da cuenta rápidamente de que se ha desviado. Con paciencia y sin autoflagelación, corrige el rumbo una y otra vez, siempre con la vista puesta en la estrella. Esta metáfora nos libera del peso del perfeccionismo. Pero hace algo más. Nos obliga a cambiar la pregunta fundamental que nos hacemos a nosotros mismos, el juicio con el que medimos nuestras vidas. En la siguiente parte, veremos cómo abandonar la pregunta paralizante del sabio y adoptar la pregunta dinámica del Procopton cambia por completo nuestro enfoque del crecimiento personal. Hemos establecido nuestra nueva identidad. Somos el marinero, no la estrella. Este cambio de identidad trae consigo una consecuencia inevitable y liberadora, un cambio en la forma en que medimos nuestro viaje. Y esto se reduce a la pregunta fundamental que nos hacemos al final del día, cuando reflexionamos sobre nuestras acciones. Durante años, atormentados por el perfeccionismo, nos hemos estado haciendo la pregunta equivocada.
La pregunta del sabio. Al final de un día difícil, nos preguntábamos, ¿he sido perfecto? ¿He sido un sabio estoico hoy? Pensemos en la naturaleza de esta pregunta. Es una pregunta binaria. La respuesta solo puede ser sí o no. Y para un ser humano normal, imperfecto y en constante aprendizaje, la respuesta honesta siempre, siempre, será no. No, no fuiste perfectamente paciente. No, no fuiste perfectamente sabio. No, no fuiste perfectamente valiente. Este no constante, día tras día, es devastador. Actúa como un juicio, una sentencia. Es la prueba que le entregamos a nuestro crítico interior para que construya su caso en contra nuestra. ¿Ves? No eres lo suficientemente bueno. ¿Ves? No tienes lo que hace falta. ¿Ves? Nunca cambiarás. El resultado es la desmotivación. ¿Para qué seguir intentándolo si el examen es imposible de aprobar? Tarde o temprano, dejas de esforzarte. La pregunta del sabio, aunque nace de una aspiración noble, nos condena al fracaso y a la parálisis. El Procoptón, el estudiante, se hace una pregunta completamente diferente. Una pregunta mucho más inteligente, compasiva y, en última instancia, más útil. No se pregunta, ¿soy un sabio? Se pregunta, ¿estoy progresando? Avancé hoy, aunque sea un centímetro, en la dirección correcta. Fíjate en la inmensa diferencia. Esta no es una pregunta binaria. Es una pregunta abierta, una pregunta de grado. No busca la perfección, busca la trayectoria. No juzga tu posición actual contra un ideal inalcanzable. Juzga tu posición actual contra tu posición de ayer. Y la respuesta a esta pregunta, incluso en un día muy difícil, casi siempre puede ser sí. Quizás hoy perdiste la calma en el tráfico, pero la recuperaste un poco más rápido que la última vez. Si la respuesta es sí, eso es progreso. Quizás te sentiste abrumado por la ansiedad, pero ¿te acordaste de usar una de tus herramientas mentales para anclarte, aunque solo fuera por un minuto? Si la respuesta es sí, eso es progreso. Quizás no fuiste tan disciplinado como querías, pero ¿fuiste un 1% más consciente de tu indisciplina que la semana pasada? Si la respuesta es sí, eso es progreso. La vieja pregunta entrena a tu cerebro para ser un experto en detectar tus fallos. Te convierte en un cazador de tus propias imperfecciones. La nueva pregunta entrena a tu cerebro para ser un experto en detectar tus victorias, por pequeñas que sean. Y aquello en lo que te enfocas se expande. Adoptar esta nueva pregunta es el cambio de mentalidad que lo hace todo posible. Nos da el combustible para seguir navegando, para seguir escalando. Pero para responderla con honestidad necesitamos un nuevo conjunto de herramientas de medición. No podemos medir nuestro progreso interior con las varas de medir del mundo externo, como el dinero o los ascensos. Necesitamos un nuevo marcador de éxito, métricas sutiles pero mucho más significativas que nos indiquen si realmente estamos avanzando en el camino del automejoramiento. En la siguiente parte, exploraremos la primera y más importante de estas nuevas métricas, la que mide el espacio creciente entre lo que nos sucede y cómo respondemos. Hemos adoptado una nueva pregunta. ¿Estoy progresando? Para responderla, necesitamos nuestro primer instrumento de medición. Y no es una balanza ni una cinta métrica. Es un cronómetro. Un cronómetro invisible para medir el espacio que existe entre lo que te sucede y lo que haces al respecto. El psiquiatra y superviviente de los campos de concentración, Viktor Frankl, lo expresó de una forma inolvidable. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. El objetivo principal del Procoptón, del estudiante de estoicismo, es hacer que ese espacio, esa brecha, sea cada vez más grande. Pensemos en nuestra reactividad emocional como la mecha de una bomba. Para una mente no entrenada, la mecha es increíblemente corta. Alguien te dice algo provocador, el estímulo, la chispa, y la explosión de una respuesta airada es casi instantánea. ¡Boom! No hay tiempo para pensar. No hay espacio para la razón. El progreso en el camino estoico no se mide por si la bomba explota o no. Al principio, y a menudo durante mucho tiempo, seguirá explotando. El progreso se mide en la longitud de la mecha. Recordemos nuestro ejemplo del tráfico. Hace 6 meses, antes de empezar tu práctica, un conductor se te cruzaba bruscamente. La chispa prendía tu mecha de 1 milímetro. La explosión de ira era instantánea. Gritos, claxon, tensión física. Una reacción 100% automática. Ahora,
Imagina la misma situación hoy, después de haber practicado. El conductor se te cruza. La chispa prende la mecha. Pero esta vez, gracias a tu entrenamiento en la autoobservación, la mecha mide 3 milímetros. Hay un segundo, quizás 2, de espacio. Y en ese breve espacio, un nuevo pensamiento tiene tiempo de aparecer. Una pequeña voz de tu razón que susurra. Espera, esto no es personal. Quizás está distraído. Enfadarme no cambiará nada. Quizás la bomba explote de todas formas. Quizás todavía toques el claxon y sientas la oleada de ira. Pero la reacción ya no es 100% automática. Por un instante, hubo una posibilidad de elección. Por un instante, viste la mecha arder. Ese segundo extra de conciencia es la victoria. Es el progreso tangible. Es el músculo de tu razón haciéndose un poco más fuerte que el reflejo animal de tu cerebro. No alargas la mecha a la fuerza. La alargas a través de la atención. Cada vez que reflexionas sobre una reacción tuya, la estás estudiando. La próxima vez que una situación similar ocurra, la reconocerás un poco antes. Y luego, un poco antes. Hasta que un día, después de mucha práctica, te darás cuenta de la chispa, verás la mecha arder, y con una calma que te sorprenderá, simplemente la apagarás con un soplo de tu razón antes de que llegue a la pólvora. Medir esta brecha, esta mecha, es la primera forma de responder con honestidad a la pregunta ¿estoy progresando? Pero a veces, la explosión es inevitable. Somos humanos. La mecha se quemará por completo y reaccionaremos mal. El perfeccionista vería esto como un fracaso total. Pero el Procopton tiene una segunda herramienta de medición, una que encuentra el progreso incluso en medio de las cenizas de un error. No se trata solo de cuánto tardas en explotar, sino de cuánto tardas en recuperarte. Es hora de hablar de la métrica de la velocidad de la recuperación. La primera métrica, la longitud de la mecha, es para medir nuestro progreso en la prevención de la reacción. Pero seamos honestos, somos humanos, somos aprendices. Y los aprendices cometen errores. Los marineros se desvían del rumbo. Los escaladores se resbalan. Habrá días en que la mecha sea de 0 milímetros y la bomba de la emoción explote con toda su fuerza. Y es aquí donde el perfeccionista se rinde, convencido de su fracaso. Pero el Procopton, el estudiante del progreso, saca su segundo instrumento de medición, uno diseñado para encontrar la victoria en medio de la derrota, el cronómetro de la recuperación. El objetivo no es no caer nunca. Eso es imposible. El objetivo es reducir el tiempo que pasas en el suelo. El progreso no se mide en la ausencia de caídas, sino en la velocidad y la gracia con la que te levantas. Piensa en ello como tu sistema inmunitario emocional. Un sistema inmunitario débil puede tardar una semana en recuperarse de un simple resfriado. Un sistema fuerte lo supera en un par de días. El entrenamiento estoico fortalece tu mente para que el virus de la ira, la ansiedad o el resentimiento permanezca en tu sistema por un periodo de tiempo cada vez más corto. Veamos un ejemplo práctico. La situación: una discusión con tu pareja por un malentendido. Hace 6 meses, antes de tu práctica. Tienen la discusión por la noche. Te sientes herido y enfadado. Te vas a la cama rumiando el agravio, repasando en tu mente todo lo que deberías haber dicho. Te despiertas a la mañana siguiente todavía resentido. El mal humor te dura gran parte del día, afectando a tu trabajo y a tus otras interacciones. Tu tiempo de recuperación de esa explosión de ira fue de 24 horas o más. Ahora, después de meses de entrenamiento, ocurre la misma discusión. La bomba explota. Te enfadas, sientes la misma herida, quizás dices algo de lo que te arrepientes. Pero aquí es donde el entrenamiento entra en juego. 1 hora más tarde, mientras estás en otra habitación, tu razón empieza a funcionar. La parte de ti que observa se activa y dice, «Ok, he sido secuestrado por la ira». Empiezas a analizar la situación con un poco más de objetividad. Reconoces tu parte de responsabilidad. Te das cuenta de que tu reacción fue desproporcionada. Vuelves con tu pareja y le dices con calma, «Siento haber perdido los estribos. ¿Podemos hablar de esto con más calma?» Tu tiempo de recuperación ha pasado de 24 horas a 1 hora. Desde la perspectiva del perfeccionista, has fracasado porque te has enfadado. Desde la perspectiva del Procopton, has logrado una victoria asombrosa. Has ganado 23 horas de tu vida que antes habrías perdido en las garras del resentimiento inútil. Eso es progreso tangible, real y digno de celebración. Lo que te permite recuperarte más rápido es la autoobservación, una habilidad que se fortalece con la práctica. Te vuelves mejor y más rápido en detectar tu propio estado mental.
En lugar de estar completamente poseído por la emoción, una parte de ti se mantiene como un observador sabio que dice, ah, estoy en el modo de ira. Sé cómo funciona esto. Conozco sus trucos. No tengo que seguir alimentándolo con más pensamientos de juicio. Medir la velocidad de tu recuperación es la segunda gran herramienta de Procopton. Te permite encontrar el progreso incluso en tus errores. Pero hay una tercera métrica, quizás la más importante de todas, que determina si te levantas del suelo sintiéndote más fuerte o aún más débil. No se trata solo de la rapidez con la que te recuperas, sino de cómo te tratas a ti mismo durante esa recuperación. Se trata de la voz de tu diálogo interno. Hemos medido la brecha antes de la explosión y la velocidad de la recuperación después. Pero ahora llegamos a la métrica más sutil, íntima y transformadora de todas. Una que opera en el silencio de nuestra propia mente. Se trata de la calidad de tu diálogo interno, la voz con la que te narras tu propia vida, especialmente en los momentos que siguen a un error. La mayoría de nosotros vivimos bajo el yugo de un crítico interno despiadado. Es la voz del perfeccionista. Cuando te equivocas, cuando pierdes la calma, cuando no cumples con tus propias expectativas, esta es la voz que toma el micrófono y grita: «Idiota, ¿ves? Lo has vuelto a hacer. Eres un caso perdido. No tienes disciplina. Nunca aprenderás». Este crítico tiránico se disfraza de motivador. Cree que la vergüenza, la culpa y el castigo son las herramientas más eficaces para forzar la mejora. Pero se equivoca por completo. La autocrítica destructiva no inspira el cambio, lo paraliza. Porque un escalador volvería a intentar subir una pared si sabe que, al mínimo resbalón, su entrenador le gritará que es un inútil. El miedo a la voz del crítico a menudo nos impide siquiera volver a intentarlo. El Procopton, el estudiante en el camino, sabe que debe despedir a este tirano. Y trabaja, día a día, en cultivar una voz interior diferente. La voz de un entrenador sabio y compasivo. Esta voz no ignora el error. Lo mira de frente, pero su tono es radicalmente diferente. Cuando el escalador resbala, el entrenador sabio no grita. Se acerca con calma y dice: «De acuerdo, has caído. Eres humano. Analicemos qué ha pasado. ¿El agarre era malo? ¿Estabas cansado? ¿Perdiste la concentración? No pasa nada. Descansa un momento. Hemos aprendido algo valioso. Ahora, ¿cómo vamos a usar esta lección para el siguiente intento?». Este cambio de voz es una aplicación directa de las virtudes estoicas a ti mismo. Es un acto de sabiduría, porque entiendes que la autoflagelación es irracional e improductiva. Un atleta, un músico o un estudiante rinde mucho mejor con una guía constructiva que con insultos. Y es un acto de justicia. Si tratarías a un buen amigo que comete un error con comprensión y amabilidad, ¿por qué te tratas a ti mismo con una crueldad que no le infligirías a tu peor enemigo? Séneca nos recuerda que debemos ser amables con nuestros semejantes, y esa amabilidad debe empezar por casa, en nuestra propia mente. Entonces, ¿cómo medimos el progreso aquí? Se mide en el tono. ¿La voz de tu crítico es hoy un 5% menos cruel que el año pasado? Eso es una victoria. ¿Has sido capaz, después de un error, de sustituir un pensamiento de «soy un desastre» por uno de «esto es una oportunidad para aprender»? Eso es un progreso inmenso. ¿Tratas tus propios fallos con un poco más de paciencia y sentido del humor? Ese es el signo de una sabiduría creciente. Esta es la métrica más importante. Porque una mente que se trata a sí misma con amabilidad y respeto es una mente que no tiene miedo de practicar, de cometer errores y, por lo tanto, es la única mente que puede progresar de verdad a largo plazo. Con estas tres nuevas métricas, la brecha, la recuperación y el diálogo interno, tenemos una nueva forma de medir nuestro viaje. Pero para abrazar de verdad este camino, necesitamos dar un paso final en nuestra forma de pensar. Necesitamos cambiar nuestra relación fundamental con el concepto mismo de fracaso. Debemos aprender a verlo no como un enemigo al que temer, sino como nuestro maestro más valioso. Hemos aprendido a medir nuestro progreso de una forma más compasiva, usando métricas internas. Pero para que este sistema funcione de verdad, debemos dar un paso más. Debemos cambiar radicalmente la relación que tenemos con nuestros errores. La mayoría de nosotros vemos un contratiempo, un estallido de ira, un momento de ansiedad, un acto de procrastinación, como una mancha en nuestro expediente, como una prueba de nuestra incompetencia. Lo llamamos fracaso. Y el fracaso duele, avergüenza y nos hace querer abandonar. El Procopton, el estudiante de estoicismo, aprende a verlo de una forma completamente diferente. No como un fracaso, sino como un dato.
Imagina que eres un científico a cargo de un experimento fascinante. Tú mismo. Tu objetivo es entender cómo funciona este complejo sistema y optimizarlo. En un laboratorio, cuando un experimento no produce el resultado esperado, el científico no se tira de los pelos gritando: «Soy un científico terrible». No. Se inclina sobre los resultados con una inmensa curiosidad y dice: «Interesante. ¿Por qué ha sucedido esto?». El resultado inesperado no es una crisis personal. Es un dato increíblemente valioso que revela algo nuevo y verdadero sobre el sistema que está estudiando. Cada vez que fallas en aplicar un principio estoico, no has fracasado moralmente. Has recibido un informe de campo. Un informe increíblemente preciso y personalizado, enviado directamente desde la primera línea de tu vida. Ese estallido de ira en el tráfico no es una prueba de que eres una persona enfadada. Es un informe de campo que te dice: tu botón de la frustración se activa con la sensación de impotencia y la violación de tus expectativas de cómo deberían conducir los demás. Es un mapa de tus detonantes. Ese momento de ansiedad paralizante ante un proyecto no es una prueba de que eres un cobarde. Es un informe de campo que te dice: tu sistema tiende a crear narrativas catastróficas sobre el fracaso y el juicio de los demás. Es un diagnóstico de tus patrones de pensamiento. Ese acto de procrastinación no es una prueba de que eres un vago. Es un informe de campo que te dice: tu músculo de la autodisciplina en esta área específica necesita más entrenamiento, o quizás la tarea te parece abrumadora y necesitas dividirla en pasos más pequeños. El contratiempo es una flecha de neón que apunta directamente al lugar donde tu práctica filosófica es más necesaria. Es un regalo. Cuando empiezas a ver tus errores de esta manera, la vergüenza, que es el veneno del progreso, se evapora. ¿Cómo puedes sentir vergüenza por recibir datos? Es imposible. La vergüenza es reemplazada por la curiosidad. La pregunta cambia de un autocrítico «¿Qué está mal en mí?», a un analítico «¿Qué me está enseñando esta situación?». Esta mentalidad de científico, de estratega que analiza los informes de campo, es lo que nos permite aprender y crecer de nuestros errores en lugar de ser aplastados por ellos. Pero los datos no sirven de nada si no los registramos y los analizamos sistemáticamente. No podemos confiar en nuestra memoria, que a menudo está distorsionada por la emoción del momento. Necesitamos un lugar para procesar estos informes, un laboratorio para nuestra alma. Y aquí es donde entra la herramienta más importante de Procopton, el diario filosófico, nuestra sala de estrategia personal. Hemos recibido el informe de campo de nuestro fracaso. Ahora, como un buen general después de una batalla, como un científico después de un experimento, nos retiramos a nuestra tienda de campaña, a nuestro laboratorio, para analizarlo. Esa tienda de campaña, esa sala de estrategia, es el diario filosófico. Lo primero que debemos aclarar es que esto no es el querido diario de nuestra adolescencia, que a menudo era un simple registro de eventos o un desahogo emocional sin estructura. Un diario filosófico es una herramienta de trabajo. Es un laboratorio para el alma. Es el lugar donde te conviertes en el observador objetivo y en el entrenador compasivo de tu propia mente. Su propósito no es solo registrar el pasado, sino activamente darle forma al futuro. Imagina a un atleta de élite después de un partido que ha perdido. No se limita a lamentarse diciendo «he jugado mal». Coge la grabación del partido y la analiza jugada por jugada, con una curiosidad fría y analítica. ¿Dónde perdí la concentración? ¿Cuál fue el error técnico que cometí aquí? ¿Qué podría haber hecho diferente? El diario filosófico es tu grabación del partido del día. Al final de la jornada, en un momento de calma, te sientas y revisas ese momento en el que perdiste la calma, en el que te dejaste llevar por la ansiedad, en el que actuaste en contra de tus valores. Y lo analizas, no para castigarte, sino para aprender. El proceso es simple y estructurado. Te haces 3 preguntas clave sobre el error. Primero, ¿qué pasó? La descripción objetiva. Aquí aplicas la técnica del reporte del reportero. Describes la jugada de la forma más objetiva posible. No escribes «tuve una pelea horrible con mi pareja». Escribes «hecho, mi pareja hizo un comentario sobre X. Mi juicio inmediato fue que me estaba criticando. Mi reacción, elevé la voz y usé un tono sarcástico». Segundo, ¿por qué pasó? El análisis de la causa. Aquí investigas la causa raíz. ¿Qué juicio o expectativa estaba operando en mí en ese momento? La expectativa de que mi pareja debería saber cómo me siento. El juicio de que su comentario era un ataque y no quizás una simple observación. Este es el momento de la honestidad radical. Tercero, ¿qué haré diferente la próxima vez?
La estrategia futura. Finalmente, diseñas un plan de juego para el futuro. La próxima vez que sienta esa punzada de estar siendo criticado, mi plan de acción es: 1. Hacer una pausa y respirar hondo antes de responder. 2. En lugar de atacar, haré una pregunta para clarificar su intención. Como: ¿puedes explicarme qué quieres decir con eso? 3. Recordarme a mí mismo que no puedo controlar sus palabras, solo mi respuesta. El acto de escribir estos pensamientos los saca del caótico remolino de tu mente y los pone en una página, donde puedes verlos con una claridad asombrosa. Te obliga a estructurar tu reflexión. Y te permite, con el tiempo, detectar patrones que de otro modo pasarían desapercibidos. Esta práctica de tratar los errores como datos y analizarlos sistemáticamente en un diario es el motor del progreso de Procopton. Es lo que asegura que cada caída sea una lección, y que cada lección te haga un poco más sabio, un poco más fuerte y un poco más rápido para la próxima vez. Y al adoptar esta forma de vida, esta mentalidad de aprendizaje constante a través de la autorreflexión, te das cuenta de que has cambiado la meta del juego por completo. Ya no se trata de llegar a un destino perfecto. Se trata de la belleza del viaje en sí. Es el momento de abrazar por completo la identidad que hemos estado construyendo, la del estudiante perpetuo. Hemos aprendido a medir nuestro progreso. Hemos aprendido a usar nuestros fracasos como lecciones. Y al hacer esto, llegamos a la conclusión más liberadora de toda la filosofía estoica. El objetivo de este camino nunca fue llegar a un destino llamado perfección. El objetivo es aprender a amar el camino en sí. Es abrazar con orgullo y alegría la identidad del Procopton, el estudiante perpetuo. Pensemos en la mentalidad de la persona que aspira a ser un sabio perfecto. Vive con un miedo constante a ser expuesta. Cada error es una amenaza a su frágil identidad de persona que lo tiene todo bajo control. No puede permitirse ser vulnerable, no puede permitirse no saber. Es una existencia rígida, frágil y profundamente ansiosa. Ahora, pensemos en la mentalidad de Procopton. El estudiante no tiene miedo de no saber. De hecho, lo celebra porque significa que hay algo nuevo y emocionante que aprender. No teme cometer errores, porque sabe que los errores son la materia prima de la sabiduría. Su identidad no es el que sabe, sino el que está aprendiendo. Su valor no reside en su infalibilidad, sino en su curiosidad y en su resiliencia. Abrazar esta identidad te libera de la pesada carga de la vergüenza. Ya no tienes que fingir que eres perfecto. Puedes ser honestamente, gloriosamente humano. Puedes decir las palabras "me equivoqué" o "necesito ayuda", no como una admisión de derrota, sino como un acto de la más alta fortaleza y autoconciencia. Y esto cambia por completo la fuente de nuestra satisfacción. El perfeccionista solo se permite sentir alegría cuando alcanza la meta, una alegría que, como sabemos, es fugaz. El Procopton aprende a encontrar una satisfacción profunda en el propio esfuerzo. Encuentra la alegría en el acto de practicar, de intentar, de corregir el rumbo. Como un músico que disfruta de las horas de ensayo, no solo del aplauso del concierto final. El proceso se convierte en el propósito. El sabio, al ser teóricamente perfecto, no tiene a dónde ir. Su historia ha terminado. El Procopton, en cambio, tiene un camino infinito de crecimiento por delante. Cada día es una nueva oportunidad para aprender algo, para ser un poco más sabio, un poco más amable, un poco más valiente. Es una aventura que nunca termina. Y eso es lo que la hace tan emocionante. A menudo olvidamos el significado original de la palabra filósofo. No significa hombre sabio. Significa amante de la sabiduría. Amante, no poseedor. El verdadero espíritu del estoicismo no es el de la posesión arrogante de la sabiduría, sino el del amor humilde, apasionado y constante por la búsqueda de ella. El Procopton no se avergüenza de no haber llegado, se enorgullece de estar en el camino. Él es el verdadero filósofo en acción. Esta es la identidad que te libera. Te permite dejar de aspirar a ser la estatua perfecta e intocable en el pedestal. En lugar de eso, te invito a encontrar la belleza no en el producto terminado, sino en el taller. Y en la siguiente parte, usaremos una última metáfora para celebrar la nobleza de este esfuerzo honesto y constante, el verdadero corazón del camino estoico. Hemos dejado atrás la aspiración de ser la estatua perfecta en el museo. Intocable, admirada desde la distancia, pero fría, estática y sin vida. Ahora, te invito a encontrar una belleza más profunda, más cálida y mucho más humana. La belleza del taller del escultor. Imagina por un momento esa estatua perfecta. Es impecable. No tiene ni una sola veta fuera de lugar, ni un solo borde sin pulir. La admiramos por su perfección,
por el resultado final. Pero su historia ha terminado. Ya no cambia. Ya no crece. Es una reliquia de un esfuerzo pasado. Ahora, cambia la imagen. Imagina al escultor en su taller. Está cubierto de polvo de mármol. El sudor le brilla en la frente. Sus manos están callosas y agrietadas. A su alrededor hay bocetos, herramientas esparcidas, trozos de piedra descartados. El taller está desordenado, es un caos creativo. El escultor comete errores. A veces, un mal golpe de cincel arruina una parte del trabajo y debe repensar su enfoque. A veces, la piedra revela una falla que no había previsto y debe adaptarse. Nuestra cultura, obsesionada con el resultado, nos enseña a admirar solo la estatua. El estoicismo nos enseña a enamorarnos de la imagen del escultor. La verdadera belleza, la verdadera nobleza, no está en la ausencia de imperfección. Está en el esfuerzo honesto. Está en el coraje de presentarse en el taller cada día, especialmente en los días en que la inspiración no llega. Está en la humildad de reconocer un error y en la resiliencia para coger las herramientas y corregirlo. Está en el brillo de la concentración en los ojos del artesano mientras está completamente inmerso en su obra. Tu vida es ese taller. Y tú eres ese escultor. Cada día que te levantas e intentas ser un poco más paciente con tu familia, un poco más valiente en tu trabajo, un poco más disciplinado con tus hábitos, eres ese escultor. Tus errores, tus estallidos de ira, tus momentos de ansiedad, no son fallos en la estatua. Son las virutas de mármol que cubren el suelo del taller. Son la prueba innegable de que estás trabajando, de que estás comprometido con tu oficio, de que estás en el proceso de crear algo. Cuando te ves a ti mismo no como la estatua, sino como el escultor, la autocrítica cruel se transforma en un profundo respeto por el oficio. Te vuelves más amable contigo mismo. Entiendes que el polvo, el sudor y los callos no son signos de imperfección, sino medallas de dedicación. Empiezas a sentir un orgullo silencioso, no por lo que has logrado, sino por el simple y noble hecho de que sigues en el taller, sigues intentándolo. Así que abraza el polvo. Ama tus manos callosas. Honra el taller desordenado de tu vida. Esta es la mentalidad del Procopton. La paz que se encuentra en el proceso, no en la perfección. Y con este espíritu de artesano, con este nuevo aprecio por tu propio y honesto esfuerzo, estás listo para tu tarea final. Una tarea que no se trata de juzgar tu obra, sino de aprender a reconocer y celebrar la más pequeña de tus victorias. Te he pedido que te veas como el escultor en su taller. Ahora, te pido que hagas lo que todo buen artesano hace al final de una larga semana de trabajo. Dar un paso atrás, limpiar el polvo de tus ojos y, en lugar de fijarte en todo lo que aún falta por hacer, tomarte un momento para apreciar el progreso real que has logrado, por pequeño que sea. Este es tu llamado a la acción final. Es simple, es breve y tiene poder de reconfigurar la relación que tienes contigo mismo. El desafío es este. Al final de esta semana, dedica 5 minutos. Tu única tarea es encontrar y reconocer un solo instante en el que respondiste un 1% mejor de lo que lo habrías hecho hace un mes o hace un año. Este ejercicio es el antídoto directo contra la voz del crítico tirano que solo se fija en los fallos. Es un entrenamiento activo para tu cerebro, para enseñarle a buscar la evidencia del progreso, en lugar de la evidencia del fracaso. No busques un milagro, busca el milímetro. Quizás fue la pausa de 2 segundos que hiciste antes de responder a un correo electrónico irritante, cuando antes habrías reaccionado al instante. Esa es tu victoria del 1% en templanza. Quizás fue el momento en que escuchaste de verdad a un amigo contar su problema, sin interrumpir para dar tu opinión. Esa es tu victoria del 1% en justicia. Quizás fue el hecho de que te levantaste de la cama 5 minutos antes de lo habitual para cumplir con tu propósito, venciendo la pereza. Esa es tu victoria del 1% en coraje. Quizás fue cuando te diste cuenta de que estabas atrapado en un bucle de pensamientos ansiosos y lograste cambiar tu foco de atención, aunque solo fuera por un minuto. Esa es tu victoria del 1% en sabiduría. Una vez que hayas encontrado tu victoria del 1%, no la minimices. No la descartes diciendo, no fue para tanto. Haz exactamente lo contrario. Aíslala en tu mente y celébrala como la inmensa victoria que es. Reconócela, escríbela en tu diario. Dile a tu entrenador interior, bien hecho. Esto demuestra que el entrenamiento está funcionando. Este es el camino. Al celebrar estas pequeñas y casi invisibles victorias, las refuerzas. Le dices a tu cerebro, quiero más de este comportamiento. Creas un ciclo de retroalimentación positiva que alimenta tu motivación para seguir en el taller al día siguiente. Y si te atreves,
Como último paso, comparte ese pequeño progreso. No para buscar el aplauso, sino para inspirar. Deja un comentario anónimo. Mi victoria del 1% esta semana fue admitir un error sin poner excusas. Al hacerlo, contribuyes a crear una comunidad de procoptontes, de estudiantes imperfectos que se apoyan mutuamente. Esta práctica de cazar y celebrar tus pequeñas victorias es el corazón de una vida estoica feliz y sostenible. Te enseña que el crecimiento no es una línea recta y empinada hacia la cima, sino una espiral ascendente, construida con miles de pequeños y correctos pasos. Con esta nueva herramienta en tu poder, estamos listos para nuestra reflexión final. Una última mirada a lo que significa abrazar este camino, no como un deber pesado, sino como una fuente de alegría. Has recibido tu tarea final, convertirte en un cazador de tus propias pequeñas victorias. Y al hacer de esto un hábito, te anclas firmemente en la mentalidad del procopton, el estudiante en el camino. El camino del perfeccionista está pavimentado con la ansiedad y la autocrítica, y conduce a un destino mítico que no existe. Es un camino de sufrimiento. El camino del procopton, en cambio, no tiene un destino final, porque el camino es el destino. Cada paso que das en la dirección correcta, por pequeño que sea, es la llegada. Abrazar esta identidad lo cambia todo. El procopton no se avergüenza de no saberlo todo. Se enorgullece de estar siempre aprendiendo. No se frustra por sus errores, los atesora como sus maestros más honestos. No se compara con el sabio perfecto en el cielo, sino con la persona que era ayer, aquí en la tierra. Encuentra la alegría, no en ser infalible, sino en el esfuerzo honesto. Encuentra la dignidad, no en una vida sin cicatrices, sino en el coraje de volver a levantarse después de cada caída. Vivir como un procopton es como caminar hacia el horizonte. El horizonte siempre se aleja a medida que avanzas, nunca lo alcanzas. El perfeccionista se desespera ante esta verdad. Siente que su esfuerzo es inútil. Pero el estudiante sabio sonríe, porque entiende que la belleza no está en llegar al horizonte, sino en el acto mismo de caminar. La alegría está en el paisaje que se descubre a cada paso, en la fortaleza que se construye en las piernas, en el sol en la cara. Así que olvida la perfección. No la necesitas. Es una carga inútil que solo ha servido para frenarte. En su lugar, abraza el progreso. Celebra tu 1% de victoria. Sé amable contigo mismo en la caída y siéntete orgulloso del esfuerzo de volver a ponerte en pie. Enamórate del proceso. Conviértete en el escultor en su taller. Conviértete en el marinero que navega con la vista en la estrella. Conviértete en el estudiante perpetuo de la vida. Porque ese, y no otro, es el verdadero espíritu del filósofo. Y esa, y no otra, es la llave a una vida de crecimiento constante y serena satisfacción.